La fórmula de Kingman. La fórmula de Kingman, perteneciente al campo de la teoría de colas, fue publicada en 1961 por el matemático inglés John Kingman. La fórmula de Kingman, tan importante como la ley de Little, y sin embargo bastante menos conocida, es fundamental para comprender la relación entre el lead time, la utilización, el tiempo de proceso y la variación de un proceso industrial. La fórmula de Kingman también es conocida como la ecuación Booth. Supongamos una máquina M, hacia la cual empujamos lotes de diferentes referencias para que sean procesados. No hay limitación en cuanto a la cantidad de lotes en la cola de espera. Los lotes se procesan según su orden de llegada. Y un lote abandona la máquina M una vez que han sido procesadas todas las unidades del lote. La fórmula de Kingman, aparentemente sencilla, nos dice que la espera media de los lotes hasta que comienzan a ser procesados es igual al factor V amplificador de la variación, multiplicado por el factor amplificador de la utilización de la máquina M, multiplicado a su vez por la media de los tiempos de proceso de los lotes en la máquina M. A continuación definiremos los tres términos de la fórmula de Kingman. Comenzaremos por T. T es la media de los tiempos de proceso de los lotes en la máquina M. Es importante señalar que el tiempo de proceso de un lote incluye el tiempo de cambio o preparación, el tiempo de ciclado de todas las unidades del lote, y muy importante, el tiempo perdido por averías, reprocesos, falta de operario o cualquier otra incidencia que suceda durante el procesado del lote. Seguimos con el segundo término de la fórmula de Kingman, U dividido entre 1 menos U. El llamado factor amplificador de la utilización de la máquina M. La utilización, U minúscula, es el cociente de la media de los tiempos de proceso de los lotes, entre la media de los tiempos entre llegadas de los lotes. La utilización, U minúscula, no puede ser mayor que la unidad. Cuando la utilización U tiende a 1, el factor amplificador de la utilización tiende a infinito. Pongamos un ejemplo sobre el segundo término de la fórmula de Kingman. Supongamos que la media de los tiempos entre llegadas de los lotes, I más 1, I más 2, I más 3, I más 4, I más n, fuera de 9 horas. Supongamos también que la media de los tiempos de proceso de los citados lotes fuera de 7,5 horas. En este caso, la utilización de la máquina M, U minúscula, sería igual a 7,5 dividido entre 9, igual a 0,83, es decir, un 83%. La máquina M estaría sin trabajo, sin lotes esperando en la cola, un 17% de su tiempo. Esto nos daría lugar a un factor amplificador de la utilización igual a 5. A continuación definiremos el tercer término, quizá el más complicado. V, el llamado factor amplificador de la variación de los tiempos entre llegadas y de los tiempos de proceso. V es igual a la semisuma de los cuadrados de los coeficientes de variación de los tiempos entre llegadas y de los tiempos de proceso. El coeficiente de variación de los tiempos entre llegadas es igual a su desviación estándar dividida entre su media. Lo mismo es aplicable para el coeficiente de variación de los tiempos de proceso. Pongamos un ejemplo. Supongamos que la media de los tiempos entre llegadas de los lotes es 9 horas y su desviación estándar 1,8. El coeficiente de variación de las llegadas sería 0,2, resultante de dividir 1,8 entre 9. De la misma forma, supongamos que la media de los tiempos de proceso es 7,5 horas y su desviación estándar 12. El coeficiente de variación de los tiempos de proceso sería 1,6, resultante de dividir 12 entre 7,5. Si trasladamos estos valores al factor amplificador de la variación, tendremos que V es igual a 1,3. Si llevamos a la fórmula de Kingman los valores de los tres términos obtenidos anteriormente, tendremos que la espera media de los lotes es igual a 48,7 horas. Si a esta espera media de los lotes le sumamos T, el tiempo medio de proceso de los lotes, tendremos el lead time medio de los lotes en atravesar el proceso. En nuestro ejemplo, 48,7 horas, más 7 horas y media, nos daría un lead time medio de 56,2 horas. Una aclaración. El tiempo medio entre salidas de los lotes de la máquina M, es igual al tiempo medio entre llegadas, 9 horas. O lo que es lo mismo, una cadencia de salida, o de producción, de 0,11 lotes cada hora.
Para terminar, hemos representado la ecuación de Kingman en un gráfico para ver los efectos sorprendentes, de la variación y la utilización, en el lead time. En ordenadas figura el lead time, E más T, expresado en horas. En abscisas figura la utilización U, de 0 a 1. Siguiendo con el ejemplo anterior, este gráfico, está particularizado para un tiempo medio de proceso T, de 7,5 horas, y un factor amplificador V igual a 1,3, correspondiente a la curva de color azul. Hemos añadido dos curvas más, una de color verde, correspondiente a un factor V igual a 0,3, y otra, de color rojo, correspondiente a un factor V igual a 3. De la observación del gráfico podemos extraer las siguientes conclusiones. Primera. Dado un determinado factor amplificador de la variación V, el lead time se dispara a medida que la utilización de la máquina se aproxima a la unidad. Segunda. El citado aumento del lead time es tanto mayor cuanto mayor sea el valor de V. Y tercera. Una alta utilización de máquina y lead time pequeño solo son compatibles si la variación de las llegadas y de los tiempos de proceso es reducida. Finalmente, no olvidemos que, según la ley de Little, dada una determinada cadencia de producción, el lead time y el inventario, van de la mano. Son las dos caras de la misma moneda con la que pagamos la variación.